El primer punto del orden del día es una solicitud de comparecencia por el grupo de Podemos a fin de informar la Consejería del Gobierno sobre el desarrollo e implementación de la Ley 5/2016 del 19 de julio del deporte de Andalucía. El señor consejero tiene la palabra por 15 minutos. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Buenos días a todos y a todas. El pasado 22 de julio se publicó en el BOJA la nueva Ley del Deporte de Andalucía, estableciéndose un nuevo marco normativo que por primera vez regula la realidad del sistema deportivo andaluz en su conjunto, tomando como base la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia. Una nueva ley inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración de las personas con discapacidad, mayores y grupos de atención especial como la infancia, la juventud o grupos sociales desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. Esta ley introduce, entre otras, novedades tan destacables como son el reconocimiento del deporte como un derecho, la clasificación del deporte de competición y de ocio y medidas para la protección y difusión del deporte de ocio y del deporte de competición no federado. Además, incluye entre sus principios la lucha contra el dopaje y la violencia en el deporte, y jurídicamente se regulan por primera vez con rango legal el ejercicio profesional en el sector del deporte y el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Siendo un reto abordar la regulación de la nueva realidad deportiva de Andalucía y la necesaria cobertura jurídica en los aspectos incluidos en la ley, desde la Consejería de Turismo y Deportes se ha planificado y hemos comenzado un importante y prolijo trabajo de desarrollo reglamentario, creando y modificando las normas necesarias que posibiliten la aplicación con garantías suficientes de la ambiciosa redacción de un nuevo texto legal. Ante las numerosas materias que conforman su contenido, la premura y la necesidad de cobertura legal y otras cuestiones de idoneidad social y económica, se han iniciado los trabajos de redacción de los reglamentos necesarios para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al sistema deportivo andaluz. Unos reglamentos que darán, como les digo, seguridad jurídica y garantía de idoneidad de la realidad que rodea al deporte en Andalucía. En este sentido, y de manera priorizada, se están abordando trabajos en materia de protección del deportista y del dopaje deportivo en el marco de la nueva Ley del Deporte, tanto en la vertiente de la asistencia sanitaria, protección de la salud y tarjetas deportivas sanitarias, entre otras, así como en materia de seguro de responsabilidad civil y los derechos de retención. En cuanto al régimen jurídico de las entidades deportivas andaluzas, trabajamos ya en el análisis y estudio jurídico necesario para dar cumplimiento al título cuarto de la nueva ley. En materia de clasificación del deporte, acometemos también el análisis y estudio jurídico para cumplir con el título segundo de la nueva ley. Un título muy amplio donde se clasifica el deporte de competición y el deporte de ocio. Se establecen las condiciones de las competiciones oficiales o no y el régimen de licencia y títulos habilitantes, así como la convocatoria de las selecciones andaluzas, los requisitos de eventos deportivos, las medidas de promoción del deporte de ocio, el régimen de organización del deporte en edad escolar, la colaboración en el deporte universitario, el establecimiento de requisitos o condiciones del deporte autóctono y un código de buen gobierno de las federaciones deportivas. En una segunda fase se darán los pasos necesarios en cuanto al ejercicio profesional en el deporte, así como en materia de solución de litigios deportivos, llevada a cabo por el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Y, por supuesto, en la lucha contra la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Por otra parte, señorías, como saben, el actual Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-2016 tiene vigencia hasta final de este año. La nueva Ley del Deporte de Andalucía, en su disposición transitoria tercera, otorga un plazo de 2 años para su adaptación y, por esta razón, ya hemos iniciado los trabajos de redacción del nuevo Plan Director de Instalaciones y Equipamientos de Andalucía, adaptado al nuevo texto legal que los regula. Asimismo,
estamos abordando la aprobación de un plan de comunicación para dar a conocer la nueva Ley del Deporte de Andalucía, generar espacios de reflexión y debate social, utilizar las redes sociales como medios complementarios de difusión y mejorar el posicionamiento en buscadores de textos legales. Un plan que establecerá una línea exclusiva para contestar a las dudas sobre la nueva ley y que, a través de la página web de la Consejería, con tramitación íntegramente electrónica, dará respuesta a todas las cuestiones planteadas por la ciudadanía. Y, señorías, si hay un tema sobre el que me gustaría incidir en esta comparecencia es en la apuesta de la Consejería, siguiendo los principios de la nueva Ley del Deporte, por un deporte igualitario que fomente la práctica deportiva de la mujer y su participación en los órganos decisorios de las entidades deportivas. Ante este marco, desde la Consejería de Turismo y Deporte, se están promoviendo medidas de discriminación positiva para que la igualdad entre la práctica deportiva de los hombres y mujeres en Andalucía sea una realidad efectiva. Entre las nuevas actuaciones que se están impulsando a fin de cumplir con lo previsto en la Ley Andaluza del Deporte, podemos destacar las siguientes. Estamos trabajando en una nueva fase reguladora para la concesión de subvenciones a las federaciones deportivas andaluzas, con el objetivo de consolidar el tejido asociativo deportivo andaluz y visibilizar la participación de las mujeres en las federaciones deportivas andaluzas. Se incorporarán medidas que priorizarán la valoración de aquellas actuaciones promovidas por las federaciones que tengan impacto en la práctica deportiva de la mujer, así como su participación en la estructura y organización de las mismas. Estamos impulsando acciones desde el Instituto Andaluz del Deporte dirigidas a la formación deportiva e investigación, estudio, documentación y difusión de la ciencia de la actividad física y el deporte, desde una perspectiva de género. Y se está estudiando la posibilidad de establecer una línea de actuación específica destinada a la promoción del deporte y la mujer, para fomentar la práctica deportiva de la mujer en condiciones de igualdad y la compatibilización de la vida familiar y el rendimiento deportivo. Somos conscientes de que la incorporación, participación e integración de la mujer en el sistema deportivo andaluz es un hecho en continuo crecimiento. Si bien es cierto que se ha mejorado mucho en cuanto a la participación femenina en el deporte, todavía existe un camino importante que recorrer y esta Consejería está dando pasos importantes en esa dirección. Señorías, la Ley del Deporte de Andalucía aborda por primera vez en Andalucía la regulación de las profesiones del deporte, cuestión cada vez más demandada por la ciudadanía. La regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte que se aborda en el título 7 es probablemente una de las cuestiones que mejor expresa la oportunidad y la necesidad de esta nueva ley. Se trata de una materia que ostenta reserva legal y que va a dar respuesta a las demandas de la sociedad sobre la protección de salud y seguridad de los consumidores y destinatarios de los servicios deportivos, así como de la calidad en la prestación de los mismos. Actualmente, las actividades deportivas constituyen una parte importante de la industria del ocio, de la recreación, de la industria, de la educación, de la salud o del turismo, lo que ha propiciado una proliferación de nuevas y numerosas ocupaciones en torno al deporte. Debemos reconocer que el ejercicio de algunas actividades profesionales venía siendo asumido frecuentemente por personas sin la formación o titulación adecuada, lo que resulta impropio en un sistema deportivo sano, seguro y de calidad. Por ello, partiendo de la existencia de un interés general o público que debe proteger la salud y la seguridad de todos los consumidores y usuarios de los servicios deportivos, se aborda la regulación del ejercicio profesional del deporte y, en este sentido, desde esta Consejería se están impulsando las siguientes actuaciones. En primer lugar, hemos realizado un estudio preliminar de la normativa que afecta a la regulación de las profesiones en el deporte, así como el estudio del desarrollo normativo de dicha regulación en otras comunidades autónomas. En segundo lugar, hemos creado un grupo de trabajo en el seno del Instituto Andaluz del Deporte para el desarrollo normativo de la regulación de las profesiones del deporte. Este grupo de trabajo abordará, entre otras cuestiones, la estructura y el funcionamiento del registro de profesionales del deporte y la declaración responsable del ejercicio profesional que deberán presentar los profesionales del deporte
en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Por primera vez, en la legislación deportiva andaluza, en el título segundo de la Ley del Deporte, se regula el deporte de ocio o de recreación como todo tipo de actividad física que se realice en una organización o al margen de esta y dirigida a conseguir los objetivos no competitivos relacionados con la mejora de la salud, adquisición de hábitos deportivos, así como la ocupación activa del tiempo libre. El deporte de ocio, regulado en esta ley, coincide en esencia con el concepto de deportes para todos, empleado en el artículo 9.18 de la Ley 5 de 2010 de 11 de junio, y aborda la regulación del deporte en edad escolar, que la ley anterior simplemente definía. Por otra parte, el deporte de competición se configura como todo tipo de actividad física que, mediante una participación organizada, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional y dirigida a la consecución de resultados en competiciones deportivas. Ante este marco, desde esta consejería se ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo reglamentario que establece la nueva ley en relación a la nueva clasificación del deporte. En el marco de la actividad del deporte de rendimiento, su práctica en la máxima expresión, ya sea en alto nivel o en el alto rendimiento o en el rendimiento de base, tiene una incuestionable dimensión social y supone una manifestación de valores educativos y competitivos muy destacados. En este sentido, las actuaciones que estamos impulsando a fin de cumplir con lo previsto en la Ley Andaluza del Deporte son las siguientes. Estamos estudiando las modificaciones y actualizaciones necesarias del Decreto 336/2009 de 22 de septiembre por el que se regula el deporte de rendimiento de Andalucía. Estas modificaciones se refieren tanto al contenido como al procedimiento por el que se reconocen las relaciones de deporte de rendimiento, para dar respuesta a las necesidades de nuestros deportistas en todos sus niveles, desde el rendimiento de base al más alto exponente deportivo. Y también estamos tramitando la modificación de los anexos del decreto para el acceso a la condición del deporte de rendimiento de Andalucía. Teniendo en cuenta el gran dinamismo de la actividad deportiva, resulta necesario adecuar a la realidad técnico-deportiva los criterios de integración para optar a la condición de deportistas, técnicos y o jueces de árbitros de alto rendimiento. Por otra parte, señorías, estamos trabajando en la creación de una tarjeta del deportista que almacene información relacionada con su actividad, que también contendrá todo lo relativo a bajas laborales o deportivas, así como a las autorizaciones de uso terapéutico que tenga el deportista. En este sentido, como proyecto piloto, comenzaremos con los deportistas de alto rendimiento, que serán tutelados y supervisados por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte durante al menos un año. Posteriormente, una vez evaluada la funcionalidad y corregida cualquier incidencia detectada, se irá ampliando este proyecto al resto de deportistas federados, y para ello será necesario establecer convenios con las correspondientes federaciones deportivas. Respecto a la tarjeta virtual, se propone virtualizar la tarjeta del deportista aprovechando al máximo todas las ventajas que nos brindan las tecnologías, para no quedarnos en una tarjeta del deportista como un simple elemento físico. La idea es que el deportista, como agente principal, pueda interaccionar con otros agentes, generalmente en forma de intercambio de información relacionada con su actividad. Existen, por tanto, diversas fuentes de datos tales como hospitales, centros sanitarios, comités de disciplina deportiva, controles de dopaje, autorizaciones de uso terapéutico, etc. Uno de los objetivos principales de la tarjeta del deportista es ofrecer la posibilidad de absorber cualquier tipo de información generada por los agentes antes mencionados. El sistema se diseña para aceptar documentos que podrán ser consultados, contrastados y, en definitiva, utilizados cuantas veces se necesiten mediante dispositivos estáticos, ordenadores de sobremesa, como móviles, con teléfonos inteligentes, tablets, etc., posibilitando así el uso en cualquier evento deportivo, independientemente de la localización geográfica de la celebración. Toda la información generada se almacenará en un repositorio virtual accesible por el interesado y contando con las medidas de securización adecuadas a la legislación vigente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad, entre otros.
El mantenimiento de dicha información viva y actualizada será responsabilidad del deportista, consiguiéndose así una implicación de éste en el sistema por su propio interés personal y profesional. Esta consejería, a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, proveerá los mecanismos tecnológicos y la infraestructura para lograr los objetivos propuestos, así como el correspondiente procedimiento de control, auditoría, calidad y adecuación de la información gestionada. Igualmente, seremos responsables de los mecanismos de difusión y formación necesarios para una eficaz promoción e implantación de la tarjeta virtual del deportista. Para el desarrollo del artículo 43 de la ley, en relación con la protección de la salud, hemos iniciado trabajos previos dentro de un grupo de trabajo del Consejo Superior del Deporte que han dado como resultado la elaboración de un documento, aún sin consensuar, sobre un sistema de reconocimientos médicos para la práctica del deporte. Este trabajo tiene como objetivo principal disminuir la incidencia de muerte súbita en el deporte y como objetivo secundario prevenir otros riesgos para la salud ligados a la práctica deportiva. En otra línea, actualmente el Centro Andaluz de Medicina del Deporte celebra una jornada de formación sobre deporte y salud, dirigida a profesionales del deporte y a profesionales sanitarios, para poner en valor la importancia de la práctica del deporte segura y saludable. Este año estará centrada en deporte, salud, mujer, y se ha titulado La actividad física saludable en la mujer, incidiendo, como le decía anteriormente, en la responsabilidad y el empeño de esta consejería por conseguir la igualdad real y efectiva también en el ámbito deportivo. En definitiva, señorías, queda por delante una tarea apasionante, compleja sin duda, que nos pone a la cabeza en cuanto a la actualización legislativa reclamada por el sector y que el Gobierno andaluz ha marcado como una prioridad en su agenda política en materia deportiva. Pero es de recordar el compromiso que adquirí cuando se aprobó por unanimidad la Ley del Deporte, un compromiso donde presentaré, antes de la aprobación de los decretos, a comparecencia a petición propia, los decretos a aprobar, para poder ser enriquecidos con la opinión de todos los sectores y la opinión de esta comisión, que considero que es imprescindible en el compromiso a la hora de aprobar la unanimidad de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Seguidamente tiene la palabra por el grupo de Podemos, que es el que solicita la comparecencia del consejero, por tiempo de 7 minutos, el señor David Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Le voy a rogar, si tiene a bien, que en lugar de ocupar el tiempo de la réplica, me deje intervenir de manera continuada. Como tenemos un día apretado, así agilizamos. ¿No? Aquí, por aquí se alegran, ¿eh? Por aquí se alegran. Muy bien, señor Moscoso, muy bien. Bueno. Entonces tiene en ese caso 10 minutos. Vale, sí. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, muchas gracias por toda la información que nos ha suministrado. El motivo de la comparecencia, pues, es lógico. Han transcurrido 2 meses, que es poco tiempo, o 3 meses apenas, desde que se aprobó la ley, proyecto de ley del deporte de Andalucía por unanimidad. Y bueno, teníamos interés en saber pues cuál era la hoja de ruta. Lo planteamos también en nuestras intervenciones, tanto en el debate del año pasado, el 9 de septiembre, como este año en el mes de julio. ¿Cuál era la hoja de ruta? ¿Qué decretos se pensaban sacar? ¿Con qué prelación? ¿Cuáles iban a ser antes o después? ¿Con qué orden? Y también una cosa a la que no he dado respuesta, pero bueno, se puede dilucidar en los próximos días, el presupuesto que se prevé aplicar a las políticas deportivas en el marco de esa nueva ley. Como recordarán, el debate a la totalidad el año pasado, el 9 de septiembre, en el Pleno, pues yo comencé compartiendo con ustedes mi profunda y sincera satisfacción y la de mi grupo, porque aquel debate tuviera lugar y también el debate en el desarrollo posterior de la ley, en el trabajo parlamentario, ¿no? Que adquiriera el deporte un protagonismo que igual no es usual, no es habitual en el Parlamento, y de hecho creo que así ha sido y así está siendo, ¿no? Porque a veces las cosas, cuando no se habla de ellas, pues parece que no son relevantes, y hablar mucho y bien y trabajarlo en el ámbito parlamentario, en este caso el deporte, pues
creo que le da mucho más protagonismo y más posibilidad de desarrollo a un ámbito que a nuestro juicio es muy importante como elemento imprescindible para nosotros para lograr una sociedad más justa, más saludable y más feliz. Quise transmitir que merecía preguntarnos en aquel momento, antes de dar un nuevo paso, si teníamos claro cuál es el lugar que ha de ocupar el deporte en la sociedad andaluza y en el futuro de Andalucía, de acordar de forma unánime, como así ocurrió también, y de una vez por todas, cuál ha de ser el lugar del deporte en nuestra sociedad, el modelo deportivo conveniente para nuestra comunidad y para nuestro municipio, que era hora de dejarnos de bonitas palabras y de promesas que de antemano se saben incumplidas, porque lo cierto es que así había ocurrido de alguna manera con el grado de cumplimiento de la Ley 6/1998 del deporte en Andalucía, ¿no? que había generado muchas expectativas, pero al mismo tiempo muchas frustraciones. Yo recuerdo que transmití que no había ley útil desde un punto de vista de su función pública sin recursos que la sustente. Recuerdo que incluso señalé en aquel momento a la señora Montero, no a usted, para que se sensibilizara con esta causa, ni trabajo eficaz sin una hoja de ruta que lo guíe, ¿no? En este caso, que es de lo que estamos hablando, y tampoco hay objetivos ni medidas eficientes sin prioridades en la agenda política, que es lo que vamos a priorizar en el desarrollo de esa ley. Porque en el caso de la ley del deporte de 1998, pues solo se logró desarrollar poco más de una decena de artículos de lo que fue la primera ley del deporte en Andalucía, de una ley que tenía 87 artículos y dio lugar básicamente a 15 decretos a lo largo de casi 20 años. ¿Y qué nos dejamos sin desarrollar a lo largo de casi 2 décadas? Pues todo lo demás. Es decir, elementos importantes de la legislación deportiva que debieran haberse encontrado regulados en forma de decreto, pues para que tuvieran más impulso desde la Administración, que no cabe duda que lo tiene, cuando está decretado, para que se encontraran sujetos a mayor grado de seguridad jurídica, porque bueno, se han generado muchos conflictos de interpretación por no estar reguladas determinadas cuestiones, más que en forma de reglamento, de convenio o de acuerdo, y para que ocupara el lugar que se merecía la agenda política, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido lo deseable para asuntos tan delicados como la regulación de las titulaciones y las profesiones deportivas, que ahora mismo se está zanjando de una manera mucho más profunda, mucho más sólida, ¿no? Hubiera sido lo óptimo en relación a la regulación de muchos deportes de naturaleza, que requieren una regulación especial por la sensibilidad de los problemas, por convivir con otros marcos de regulación, política en materia de medio ambiente o de otra naturaleza, de sanidad, de educación, y hubiera sido lo razonable para decretar justamente la regulación mediante decreto de la igualdad ante el deporte, que es otra cosa a la que usted aludió, que bueno, pues se ha digamos fijado ya en la agenda, en la hoja de ruta. Y como decía, pues bueno, transcurrieron 18 años, la mayoría de los artículos en los deportes objeto de regulación quedaron en simples planes, reglamentos, pues caracterizados por su escasa seguridad jurídica, muchos conflictos y con los justos compromisos de cumplimiento, porque no todos los procedimientos se han podido cumplir con regularidad y permanencia. Bien. Por lo tanto, la experiencia de esa ley nos demostró que no depende tanto de que tengamos buenas o malas leyes, o de que simplemente las tengamos, como de la voluntad política de ponerlas en práctica, la voluntad de ponerlas en práctica y también la capacidad de aplicarlas correctamente. Yo quisiera transmitirle pues la satisfacción que como punto de partida me suscita que nos haya transmitido en el día de hoy que hay una serie de temas que son fundamentales en nuestro juicio, que ya están, parece, fijados en la agenda de ruta, en la hoja de ruta y en la agenda de su consejería. Pero sí le quiero transmitir igualmente que nosotros
no vamos a dudar en traer aquí tantas cuantas proposiciones de ley consideremos adecuado para resolver el problema de determinado deporte, si fuera necesario, ni siquiera traer cuantas modificaciones de ley del deporte, de esta ley del deporte que se acaba de aprobar, si el propio Ejecutivo comenzase a manifestarse de manera contraria al modo como se ha aprobado la ley. Yo tengo confianza, también usted me ha demostrado hasta el día de hoy que con alguna dificultad de diferencia, pues también ha tratado de dar respuesta a las peticiones y propuestas que desde aquí le he trasladado y ha actuado pues con capacidad de diálogo y negociación, que es cuanto menos de agradecer. Pero, bueno, le quiero poner de manifiesto eso, ¿no? Y quizá la proposición de regulación de sendero de mi grupo representa un buen ejemplo, que es el ejemplo del incumplimiento de ejecutivos anteriores, pues que no han respondido en pasada legislatura a una necesidad, a un problema y a una petición de un colectivo que exigía, reclamaba que fuera decretado desde hace unos 10 o 15 años un ámbito como es el senderismo. De hecho, hace 10 años ya había un borrador, en el año 2007 estaba hecho, lo tiene el señor Jiménez Barrio desde entonces, que bueno, se fue encargado a la Universidad de Córdoba, se redactó, se pagó y bueno, pues es algo que se tenía que haber resuelto, entre otras cosas, porque desde el año 96 está regulado ya en el País Vasco y está regulado en otras comunidades autónomas gobernadas también por el Partido Socialista, en algunas de ellas, y en otras por el Partido Popular, ¿no? Con lo cual, yo me quedo aquí con 2 o 3 cuestiones que le quiero transmitir. Es una buena noticia que hayan hecho referencia a la regulación que plantean a la nueva regulación de las subvenciones a entidades deportivas con baremos objetivos y con criterios de igualdad de género. Es una muy buena noticia. Recuerda que aquí presentamos una proposición no de ley que planteaba que se incorporaran criterios sociales. Esta otra perspectiva, este otro punto, el de los criterios de igualdad de género, me parece, si cabe, aún más importante, o al menos, cuanto menos, tan importante como lo que nosotros planteábamos en aquella iniciativa. Sí le pido, le transmito la petición de que no se olvide de aquella iniciativa, de que en la medida de lo posible, y habiéndose incorporado como una función en forma de enmienda en la nueva ley que existe, la de la función social de las entidades deportivas, pues que también se incorporen los criterios sociales, es decir, qué aportación social, más allá de la estrictamente reglamentaria deportiva, ofrecen las entidades deportivas. Le quiero también transmitir la petición expresa, en la medida en que pueda, de que lo que hoy nos ha transmitido aquí nos lo traslade a toda la comisión, si puede ser, la hoja de ruta, la planificación del desarrollo de la ley en los próximos años. Evidentemente habrá cuestiones que sean más relevantes que otras, pero bueno, sería bueno y sería de agradecer por parte de esta consejería y de este consejero. Y le quiero plantear también una cuestión que no sé si podrá resolverme en este momento, pero que me parece oportuna. Antes de ayer, el martes, se presentó por parte del Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley para la lucha contra la obesidad infantil. Quisiera saber de qué manera ustedes, desde su consejería, pueden o podrían o prevén encajar la ley del deporte también para que dé respuesta a esa ley, a ese anteproyecto de momento de ley de lucha contra la obesidad. Yo le transmito que ayer tuve un debate con la consejera de Educación. Voy terminando ya, señor presidente. Tuve un debate con la señora consejera de Educación, bueno, haciéndole referencia a la necesidad de que hay puntos relativos a la educación física, a la ley del deporte, que debería hacer un esfuerzo por tratar de implementarlo. Yo no dudo de la buena voluntad de la señora consejera, que además aludía a las limitaciones que ofrece la ley de la LONCE. Yo le transmití esto, le dije, pues señora consejera, si hay que elegir entre incumplir la LONCE o incumplir la ley del deporte de Andalucía, incumpla la LONCE y cumpla con la ley del deporte de Andalucía.
No sé en qué medida será posible, si es ingenuo, pero bueno, yo se lo transmití como mensaje. Con lo cual, yo concluyo ya, señor consejero, lo dicho, hoja de ruta, presupuesto y prelación en la planificación y el desarrollo normativo, la Ley del Deporte de Andalucía, tratando de dar prioridad, eso sí, en la medida de lo posible, a aquellas medidas, aquellos acuerdos, aquellos decretos que vayan dirigidos a amplios sectores de la población andaluza. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, señor Moscoso. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra para responder al señor Moscoso. Gracias, presidente. Señoría, el desarrollo normativo de esta ley es la base que tenemos que tener para que la ley tenga una aplicación efectiva y real. Y eso es lo que nos mueve. Y por eso hemos establecido ya esos diferentes grupos de trabajo donde ya se está trabajando, donde ya se está teniendo los primeros borradores para poder hacer que este desarrollo normativo sea lo antes posible y además de la forma más efectiva posible. Porque si somos conscientes de algo es de la importancia que tiene esta ley, no solo para el desarrollo del deporte, sino para el desarrollo de la ciudadanía de una forma transversal. Por lo que usted ha dicho en el último punto de la ley de lucha contra los desequilibrios alimentarios, nosotros no solo estamos en total coordinación a la hora de desarrollar la actividad física, que es uno de los puntos de la ley, para desarrollarla de forma coordinada con la Consejería de Turismo y Deporte, con la Secretaría General para el Deporte, donde ha participado también en la redacción de este anteproyecto de ley, sino que además hemos querido ir un paso más para allá, o sea, avanzar y poner a disposición de la ejecución de la ley también nuestras relaciones deportivas con los equipos de alto rendimiento o los equipos que tienen mayor proyección mediática que nos puedan ayudar a luchar contra esa obesidad y también para trabajar en diferentes puntos como pueden ser el dopaje, la vigoresia, incluso en problemas que también son no solo el problema de los desequilibrios alimentarios viene por la obesidad, sino también por esas personas que sufren bulimia o sufren anorexia, que también debemos estar preocupados y también darle pautas saludables para corregir esos problemas que tienen estas personas. Por tanto, estamos en coordinación. Igual que estamos en coordinación cuando queremos poner dentro de nuestro mapa de instalaciones deportivas también hacer un inventario de todas las instalaciones deportivas que dependan de la Consejería de Educación o de los municipios y que se puedan articular también para abrirlo, como se está haciendo ya en muchos municipios, abrir colegios e institutos para el desarrollo de deportes y hacer compatible esa necesidad de actividad física con dotación ya de infraestructura deportiva que está vinculada a la Consejería de Educación. En nuestro mapa de diferentes instalaciones deportivas, infraestructura deportiva de Andalucía, también se van a incluir como un apartado toda esa infraestructura que pertenece a educación para ponerla en valor y para ponerla en carga a la hora de hacer práctica deportiva. Yo me va a permitir que sea el 3 de noviembre en la comisión específica de presupuestos donde le diga cuáles son los presupuestos que va a tener. Pero sí le digo una cosa. Nosotros, aparte del compromiso presupuestario que vamos a tener, en este primer momento donde va a haber un desarrollo normativo, estamos más preocupados de que la ley tenga una aplicación efectiva. Y aplicación efectiva va a tener, por ejemplo, en la convocatoria de subvenciones, de subvenciones a federaciones, donde vamos a exigir el cumplimiento de la ley. Y sobre todo en ese punto que es el de la participación de las mujeres en los órganos directivos en la misma proporción de fichas federativas que haya. Pero esto no vaya acompañado solo de una exigencia, sino que también vamos a hacer durante el primer semestre del 2017, vamos a hacer una campaña entre las federadas para que ellas también tomen conciencia de la importancia que tiene la mujer a la hora de participar en esos órganos federativos. Vamos a hacer una campaña para que la mujer dentro de la federación reclame también su espacio, un espacio que tiene concedido por ley, pero que no pueda venir ninguna federación a decirnos que no tengo mujeres para hacerlo, sino que vamos a hacer una campaña dirigida también a la promoción de las mujeres, porque consideramos que la promoción de la igualdad en la práctica deportiva no tiene que estar descompensada entre quién dirige el deporte y quién lo practica. Y tampoco puede estar descompensada en que sean monitores masculinos
y deportistas femeninos, o entrenadores masculinos y deporte femenino, sino que tengamos todos la posibilidad de acceder en una fórmula de igualdad de oportunidades, tanto mujeres como hombres. También nos es muy importante la actualización del tribunal que tenga que hacer el Tribunal del Deporte en Andalucía, que tenga que resolver las dudas y las posibles infracciones que se haga de la ley. Nosotros vamos a hacer esa reforma, como he dicho antes, esa reforma de forma efectiva y sobre todo de forma prioritaria, para que la ley también contenga esa regulación o esos árbitros o esas personas que tienen que resolver las posibles los conflictos que se desarrollen en aplicación de la ley, pues lo tengamos lo antes posible y actualizado lo antes posible. Y eso también se está dando. En definitiva, nosotros estamos haciendo un desarrollo que es el compromiso que tenemos con el mundo deportivo. No solo el compromiso que podemos tener con esta Cámara a la hora de desarrollar esa ley, sino también con el mundo deportivo y con la sociedad en general. Un desarrollo que sea transversal, un desarrollo donde podamos actuar primero sobre lo que más necesidad hay de actuar, por ejemplo, el título 7º por las profesiones vinculadas al deporte, donde podamos regular, porque esa es la base de la seguridad para consumidores, para usuarios, para deportistas, la seguridad de que se va a dar en las condiciones óptimas para el desarrollo del deporte. Todo eso lo vamos a hacer y, como he dicho al final de mi intervención, lo vamos a hacer pidiendo, ya digo, no va a tener usted el trabajo de solicitarlo, pidiendo comparecencia propia cuando cada uno de los decretos, antes de su finalización, venir aquí y hacer una comparecencia y exponerlo ante esta comisión, porque es el compromiso que adquirimos cuando todos adquirimos la unanimidad, porque considero que la participación y el enriquecimiento por todos los grupos puede ser bueno para la sociedad y además porque creo que el diálogo es la base del éxito de cualquiera de nuestras normativas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.